Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Una gimnasia olímpica, una natación de alto rendimiento, a los 12 años ya vas tarde. Entonces sí existe un exceso de actividad física que los puede llevar a tener problemas de salud. El otro día leí un artículo en Forbes súper interesante donde las grandes empresas de Estados Unidos, headhunters, cazadoras de talentos, estaban contratando ex deportistas profesionales fracasados. Sí, hay un montón de estudios ya que han demostrado que la actividad física es igual o más efectivo que los medicamentos antidepresivos. Esas carreras la mayoría de las veces se ganan bajando. Ajá. Y para poder bajar rápido en la montaña entre las piedras tienes que tener una capacidad cognitiva muy grande. Hoy en día tenemos una escuela de corredores de trail running muy amplias y muchos se sacan de onda porque tenemos gente ya mayor que no es capaz de caminar con los ojos cerrados. ¿Quieres que tu hijo se enferme menos? ¿Quieres que tu hijo aprenda más? ¿Quieres que tu hijo duerma mejor? ¿Quieres que tu hijo sea más feliz? ¿Quieres que tu hijo tenga más amigos? Actividad física. En eso te tienes que enfocar si quieres ayudar a tu hijo en todos estos aspectos. Bienvenidos a Neuronas el Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Soy el doctor Pepe Vizoso, neurólogo pediatra, y el día de hoy vamos a hablar de cómo impacta la actividad física en todos los aspectos de los niños y adolescentes. Y para eso tengo el honor y el gusto de tener como invitado el día de hoy al doctor Jesús Rivera Cantero, mejor conocido como doctor Pichu. Él es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con especialidad en medicina deportiva, traumatología y fisioterapia deportiva por la Universidad de Valencia, España. Tiene un posgrado en ecografía musculoesquelética y nutrición deportiva. Es fundador y director de Aquiles MD, que es una clínica multidisciplinaria en la ciudad de León, Guanajuato, en México, que abarca medicina del deporte, fisioterapia, nutrición, biomecánica y entrenamiento funcional. Ha sido médico y entrenador de deportistas olímpicos y organiza eventos deportivos comunitarios para incentivar la actividad física en todas las edades. Doctor Pichu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. De verdad que es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación y pues feliz aquí de estar compartiendo contigo un tiempo y estar hablando del deporte, que es algo que nos apasiona mutuamente, ¿no? Como lo digo siempre al inicio del podcast, lo que queremos aquí es que los papás tengan herramientas para ayudar a potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños y adolescentes. Y si hay algo que impacta en todo esto, tiene que ser la actividad física. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que a mí me impactaron mucho cuando estaba haciendo la especialidad en España, me mandaron en el tercer semestre, me mandaron a una escuela a visorar los trabajos que hacían los licenciados en educación física y yo pensé que me iba a poner la aburrida de mi vida y llevaba la historia del típico maestro de la escuela de primaria que les avienta la pelota y se voltea a un lado, ¿no? Y cuando me doy cuenta que aquí para pasar la materia de educación física tenían que mejorar su velocidad aeróbica máxima, tenían que mejorar su lanzamiento de pelota con cierto peso, tenían que romper su propio récord en 500 metros corriendo y les calculaban el VO2 max de manera indirecta. Y entonces llevaban una serie de evaluaciones, unas baterías que les daban la oportunidad de poder evaluar el rendimiento y a los 6 meses a los niños los volvían a evaluar y de esa manera sabían si pasaban o reprobaban la materia de educación física. Pero no fue lo más impactante, Pepe. Lo más impactante aquí fue que el niño con obesidad lo mandaban al judo. El niño que no tenía una buena psicomotricidad lo mandaban a otro deporte. El niño que era líder de fútbol, pues lo mandaban al fútbol. El caso es de que yo creo que cada niño tiene un talento para una actividad física deportiva, pero no estamos acostumbrados a buscarle esa especialización, ¿no? Entonces, yo creo que el principal error que cometemos como papás, incluyéndome papá de 2 hijos, es
que a veces no damos la oportunidad de que los niños prueben y los queremos meter a una actividad deportiva como tal y resulta que son unos cracks para otra cosa, ¿no? De acuerdo. La verdad es que yo estoy convencido que una de las razones por las que estudié medicina fue por mi interés con el deporte. Desde secundaria que empecé a hacer ejercicio, que empecé a ir al gimnasio, leía revistas sobre anatomía, sobre fisiología, sobre nutrición. Y eso fue lo que me fue llevando a acabar estudiando medicina. Y honestamente te digo que admiro y respeto muchísimo todo lo que tú haces. Me hubiera fascinado dedicarme a la medicina del deporte. Yo creo que si tengo otra oportunidad, otra vida, lo voy a hacer. Claro. Por X razones no lo hice, pero platícame tú por qué. ¿Por qué fue lo que te fue llevando y cómo le hiciste para poder especializarte en esto que no es muy común o no es muy frecuente? De hecho, mi carrera, te cuento, como tal, avalada en México no está. No hay porque una especialidad. No hay esa especialidad. Aquí hay médico de la cultura física y el deporte. Hay una rama de la medicina del deporte también donde se canalizan a ciertas áreas de la medicina deportiva muy en específico. Nosotros en un inicio íbamos a estudiar medicina del deporte, pero no me convencía mucho el programa académico y incluso llegué a dudar en estudiar medicina, porque en aquel entonces vivía en Durango. Yo decía, pues aquí ni deportistas hay, cabrón. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar, no? Ajá. Entonces, presentamos el examen para medicina interna con la finalidad de conocer más la fisiología y mi interés y mi idea era conocer el cuerpo humano más, pero un poco más para ayudar al deportista y como por tener chamba, porque sabía que como médico internista seguro iba a tener trabajo, ¿no? Exacto. Afortunadamente me quedé a 3 lugares de no pasar el examen. Cuando vuelvo a presentarme al examen, antes de ir, me mandó a hablar mi abuelo y me preguntó que si estaba yo seguro. Vengo de una familia muy interesante porque mi bisabuelo fue uno de los creadores del suero antialacránico. Mi abuelo era boticario, mi papá después ya fue médico, pero pues viene toda la tradición de la medicina, ¿no? Y entonces él me decía, me mandó a hablar y me decía, ¿sabes qué? Aquí lo más importante es que hagas lo que te apasiona. Dice, ¿conoces al señor Pedro que tiene unas hamburguesas súper famosas que venden ahí en Durango? ¿Qué opinas de él? Y dije, no, pues es una persona súper exitosa. Son las mejores hamburguesas que he comido en la calle. Nunca me he enfermado, están deliciosas. Que la próxima vez que vayas a Durango te voy a decir para que las pruebes. Tendré que ir, sí. Sí. Y me dice, pues bueno, él hace lo que le apasiona, ¿no? Y ni siquiera es chef, ni siquiera es con una preparación. Entonces dice, tú busca realmente qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te apasiona y entonces busca cuáles van a ser los medios, ¿no? Entonces, en ese entonces, renuncié a volver a presentar el examen. Presenté en 3 universidades y tardé como 8 meses. Y curiosamente, justo cuando nació mi hija, que nació con un buen susto que nos metió a nivel neurológico, ya luego te cuento ese tema, me llegan las 2 aprobaciones, una de Argentina y otra de España. Ok. La de España tenía que presentarme, me llegó un jueves y el lunes tenía que estar en la universidad. Si no llegaba, Perdías, decían ellos que daban por entendido que no me interesaba la plaza y fue todo un caos tomar la decisión, pero creo que fue la mejor decisión de mi vida, ¿no? Porque me abrí mucho los ojos de todo lo que implica un traumatólogo deportivo que no opera, que hacemos tratamientos intervencionistas mínimamente invasivos con ecografía, pero que también evaluamos el rendimiento deportivo de un atleta, pero también prescribimos el ejercicio en niños, en señoras, en pacientes de la tercera edad, en personas con enfermedades, y te empiezas a dar cuenta cómo el deporte es una medicina que cambia vidas, ¿no? Y entonces empezar a prescribir en lugar de medicina ejercicio, eso fue muy apasionante. Nunca me imaginé, sinceramente, hasta dónde llegaba esa especialidad a la que me estaba yo enfrentando, ¿no? Como que yo iba con una idea y conforme me fue avanzando el programa, fue avanzando el tema, me fui sorprendiendo y me fui enamorando cada vez más de mi especialidad, sin duda. Qué padre. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Estuve 4 años de carrera y luego me quedé 2 años más trabajando allá con equipos profesionales.
hasta que me extrañé mucho el chile, los tamales y la comida mexicana y decidí, por azares del destino, vine con un equipo profesional de ciclismo a competir por primera vez en la Vuelta a Chihuahua, una vuelta donde habían invitado a los equipos profesionales de ciclismo de Europa y en ese proceso invitaron a mi equipo. Esto fue como en octubre, noviembre y tuvimos la gran fortuna de que un integrante de nuestro equipo ganó la competencia. Terminando la carrera me quedo, se acaba la temporada y yo la temporada la iniciaba hasta enero nuevamente. Entonces yo me quedo en México porque ya tenía muchos meses que no venía para México. Me quedo aquí y mi papá es médico, me puso un par de pacientes ahí de rodilla, uno de columna y ahí como que medio daba consulta, pero yo estaba más en plan de vacaciones. En enero el equipo, el patrocinador principal truena y entonces tenía yo que regresar a ver todos los temas legales a España del equipo y en ese inter me di cuenta que había una área de oportunidad gigantesca aquí en México y fue cuando dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de empezar a sembrar un granito de arena de todo lo que hemos poquito que hemos podido aprender de otros lados y fue como tomamos la decisión de arrancar el proyecto de Aquiles MD. Perfecto. Y qué bueno que decidiste regresar a México porque sí, definitivamente que hay muchísimo que hacer todavía aquí. Ya llevas años y yo creo que todavía hay muchísimo más que se puede seguir haciendo. Para entrar un poco ya en materia, yo hablaba ahorita de actividad física y me gustaría si nos pudieras explicar si hay alguna diferencia entre hablar de actividad física, deporte, juego activo. ¿A qué nos referimos con cada una de estas cosas? son muchas las variantes y en muchos foros que me han invitado a dar conferencias o en escuelas que me han invitado a dar alguna conferencia, alguna plática, lo primero que les comento a los padres de familia es que el niño aprende jugando. Entonces, en un inicio no hay que llamarle deporte, sino juego. Exacto. Sí, y tenemos que jugar, aprender a nadar. Creo que para mi punto de vista es la primer disciplina deportiva que tiene que aprender un niño. Aprender a nadar, primero por la actividad neuromuscular que genera. La segunda por cuestiones de salud, de vida o muerte, porque después tienen la fiesta a los 7 años, 10 años y se andan ahogando en las albercas. Entonces es más como un seguro de vida. Seguro de vida, claro. Entonces, pero la capacidad de coordinación y activaciones neuromusculares que se generan en la natación es bestial. Por eso, recientemente a las instalaciones que nos hemos cambiado, luché mucho por montar una alberca, porque creo que es el deporte que sí o sí un niño tiene que empezar a aprender jugando. ¿No? El agua, ahí tengo un sobrino que dice, el agua es agua, ¿por qué tienen miedo cuando llueve? Pues tiene toda la razón, ¿no? Pues no pasa nada, es agua, mojas, ¿no? Claro. Y muchos niños llegan a la alberca con traumas, llegan con miedo y nuestra filosofía ahí es enseñarlos a jugar en el agua. Que aprendan a jugar en el agua, que aprendan a quitar el miedo y luego que jueguen en otras cosas. Pero la parte más importante, yo creo, y la recomendación es que tienen que meter una actividad física que impacte en el desarrollo de resistencia aeróbica y otro que impacte en el tema psicomotor o neuromotor, ¿no? Son diferentes cuestiones, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes a tu niño en el tenis, estás trabajando la parte psicomotora muy bien, o lo tienes en natación, está la parte psicomotora muy bien, pero tendría que estar corriendo, tendría que estar jugando un fútbol más dinámico, tendría que estar andando en bicicleta, haciendo triatlón, haciendo una actividad física que le desarrolle su capacidad aeróbica, ¿sí? Y a veces no hacemos esto, ¿no? O nos vamos por lo aeróbico o nos vamos por lo psicomotor, pero no lo hacemos en conjunto, ¿no? Y ya si le quieres agregar una tercera parte, agregaría un deporte a manera de juego que le dé mucho orden, disciplina y principios y valores, ¿no? Como puede ser las artes marciales o cuestiones por el estilo. A mí, si me dices qué es lo ideal en un niño chiquito, que practique 3 deportes, ¿no? No oblígalos, pero sí fomenta el compromiso
a que al menos duren 6 meses, un año practicándolo, y si no les gustó, hay que buscar otra disciplina deportiva, pero que sí tengan el compromiso de al menos 6, 8 meses practicarlo, porque lleva un proceso de aprendizaje, ¿no? Y para mí, yo te diría, oye, yo lo metería a natación, lo metería a tenis y lo metería, si es bueno en el fútbol, pero si es malo, sácalo. La comunidad leonesa, todo el mundo soñamos con que nuestro hijo esté en el Club León jugando, pero no todos son talentosos. Y empieza a haber un rezago, un rezago de los amigos, de los compañeros, cuando el niño no es bueno en el fútbol. Y resulta que luego hay niños que son buenos de porteros y entonces ya los quieren cuando antes no los querían, ¿no? O, por ejemplo, salen buenos para el tenis o salen buenos para el ciclismo o para otros deportes. Entonces, yo creo que como papá, por un lado tienes que fomentar esta diversidad y por otro lado tienes que cuidar que sin caer en una sobreprotección, no dejar a tu hijo en un deporte donde ni va a hacer ejercicio y va a ser relegado, ¿no? Creo que esas son partes claves. Importantes. Decías entonces que al principio no le llamaríamos tanto actividad física. Yo sé también qué tanto impacto tienen los papás como lo nombremos, ¿no? Porque a lo mejor si yo nomás digo, haz ejercicio, lo toman diferente a que si digo, haz actividad física. Exacto. O que si, como tú dices, haz un juego activo. Exacto. Entonces, hablando ahorita de un juego activo, ¿a qué edad consideras tú o recomiendas que un niño debe empezar a incorporarse a una actividad física de manera estructurada y regular? Yo creo que desde que el papá pueda. La base del éxito está en el papá, no en el niño. Si tú tienes un niño de 2 años, 3 años y ya puedes entrar a matronatación, ya puedes entrar a nadar con tu bebé a la alberca, ya lo puedes llevar hasta algunos gimnasios estos de estimulación temprana. Desde esa edad tienen que empezarlo a hacerlo y lo tienen que hacer ordenadamente, ¿no? De ahí luego pasa una serie de juegos, fútbol, básquetbol, tenis, un montón de disciplinas donde pueden empezar a divertirse mientras están haciendo ejercicio. Y la especialización deportiva en el niño es un tema muy controversial porque depende mucho el deporte en el que nos estemos enfrentando, ¿no? Una gimnasia olímpica, una natación de alto rendimiento, a los 12 años ya vas tarde. Te tienes que especializar desde los 8 años. Tienes que tener un niño de alto rendimiento a los 7, 8 años y eso es un compromiso y un problema para el papá y para el médico deportivo y para el pediatra gigantesco porque deja de crecer, no come lo necesario, empieza a tener problemas en la escuela. Hay garbanzos de libra que les va a todo dar, pero muchos empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, pero el problema es que para esos deportes la especialización deportiva es muy pronto. O sea, si tú ya no estás en preseleccionado nacional a los 16 años, en natación tú ya no sirves, te desechan y te tienes que reinventar y te vas al triatlón o te vas a otra disciplina deportiva porque ya no vas a funcionar, ¿no? En nado sincronizado, mi hija tuvo la oportunidad de hacerlo de pequeñita y era la misma situación, ¿no? Hasta cierta edad, si llegabas a tener ciertas características, podías brincar a ser preseleccionada nacional. Pero ya cuando no brincabas, pues los maestros ya no te empiezan a hacer el mismo caso y entonces ya tienes que cambiar de deporte, ¿no? Y hay otros deportes que son más tardíos, ¿no? Cada vez el deporte de alto rendimiento exige una especialización temprana, pero no es sano, ¿sí? En muchas secundarias y en muchas preparatorias de Estados Unidos te obligan a cada semestre cambiar de disciplina deportiva. Ajá. Incluso si tú estás en básquetbol y eres muy bueno y te ven que tienes mucha velocidad, la propia escuela te cambia a fútbol americano. Y te dice, ¿sabes qué? Ahora vas a jugar fútbol americano 6 meses porque eres bueno en el básquet, pero capaz que eres 20 veces más bueno en fútbol americano, ¿no? Y entonces los van rotando los visores hasta que llega un punto donde encuentran cuál es el mejor deporte para cada uno de los muchachos, que creo que esa es la parte más interesante de esto, ¿no? Okay. Pero la especialización sí nos mete en problemas porque empieza a afectar la salud del niño, el desarrollo del niño, si no tenemos muy claro como papás ciertos red flags que tenemos que tener en cuenta,
porque si no, pues nos vamos encaminando. Y al final del día pasan dos cosas. O a pesar de todo, triunfamos o un 70-80% fracasan. Y a veces terminan odiando el deporte, que es lo más triste. Exacto. Entonces sí existe un exceso de actividad física que los puede llevar a tener problemas de salud. Totalmente. ¿Y cuáles serían esas banderas rojas que tendrían que estar al pendiente los papás para vigilar que sus hijos no vayan a llegar a eso? Lo primero que yo les digo es, tienen que sí o sí ir una vez al mes con el pediatra para estar evaluando el crecimiento y desarrollo. Lo segundo, tienen que echar a perder una pared de la casa y estar midiéndolos para saber que estén creciendo, porque el primer impacto, esto es una balanza entre lo que gastas y consumes, ¿no? Y entonces, si tú estás gastando mucho y no estás consumiendo de calidad, pues no estás teniendo el desarrollo y te empieza a pegar a nivel hormonal, te empieza a pegar a nivel de crecimiento, desarrollo, un montón de problemáticas. Y entonces nos acostumbramos a ver a nuestros hijos y luego ya cuando ya están muy chaparros queremos darle suplementación hormonal para que crezcan. Cuando el único problema fue que no le diste la proteína adecuada a las horas que estaba entrenando, ¿no? Entonces, lo primero es, si tú tienes un hijo que entrena más de 10 horas semanales, ya se considera alto rendimiento. Más de 10 horas semanales son 2 horas diarias con un día de descanso. Exactamente. Más o menos, ¿verdad? Entonces, si tú estás arriba de las 10 horas, ya es un niño de alto rendimiento aún y cuando tu hijo sea malo. Ajá. ¿Sí? Ok. Pero ya lo tienes que tratar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya no va a descansar igual, ya no va a dormir igual, ya no va a rendir igual en la escuela, ni con los amigos, ni con la familia, va a andar de genio, el rendimiento se va a alterar y ya tienes que tener una precaución. Y si tu hijo pasa las 15 horas semanales, tiene que tener un seguimiento médico deportivo obligatorio. Ok, que efectivamente y definitivamente eso no es lo que queremos, ¿no? Ahorita queremos hablar de todas las cosas buenas que te da el ejercicio. Ahorita estabas mencionando los excesos, ¿no? Cuando se llega a un exceso, tenemos que vigilar esto. Ahora, cambiándole completamente la moneda a esto, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a empezar, ya sabemos que hay físicos, mentales, emocionales y sociales, pero los beneficios físicos de una actividad física, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que depende de la edad, pero definitivamente hay que entender que uno de los marcadores o biomarcadores de mayor longevidad y menos riesgo es el consumo máximo de oxígeno. Y este se desarrolla y crece cuando se entrena en los niños. De hecho, cuando más rápido los puedes potencializar es hasta los 14, 15 años. Los puedes seguir entrenando el consumo máximo de oxígeno toda la vida. De hecho, hacer mejorar el rendimiento a un chavorruco de 45, 50 años es bien fácil porque es nomás ponerle a hacer HIIT 2 veces a la semana, va a subir su VO2 max tantito y va a sentir un cambio radical en su vida. Pero la ganancia porcentual del VO2 max que tienes es muy pequeña. Y en un niño no. En un niño crece de manera descomunal. Entonces, esto es importante, no tanto por el rendimiento deportivo como tal, sino porque le vas a hacer un corazón de atleta que el día de mañana le va a generar una cardioprotección y le va a generar un montón de cosas para cuando sea adulto, para el día que si deja de hacer ejercicio esté protegido, ¿no? Aunque la experiencia que tengo y algunas décadas que me ha tocado ver chavos que ya ahorita están en prepa o que ya terminaron la carrera y que los conocí de alto rendimiento más en adolescencia, cuando se clavan tanto en un deporte se vuelve un estilo de vida y esa es garantía de que vas a tener un chavo exitoso. Sí. El otro día leí un artículo en Forbes súper interesante donde las grandes empresas de Estados Unidos, headhunters, cazadoras de talentos, estaban contratando ex deportistas profesionales fracasados. O sea, estaban buscando no el que ganó primer lugar, sino tú eras deportista elite, pero siempre estuviste en el top 10, top 5, top 8. Decían, ellos tienen la disciplina, el orden, el enfoque tan grande que casi nadie lo va a tener, pero se quedaron con la ambición de crecimiento y no la pudieron tener. Y entonces dice, a veces es más fácil enseñarle a un cuate de estos a llevar un proceso en una empresa, a agarrar un millennial que no
está acostumbrado a trabajar bajo estrés, bajo presión, con un orden, con una disciplina, y luego le pones un liderazgo de un CEO y no son capaces de tolerarlo, ¿no? Y se me hizo súper interesante esto porque al final ese es el reflejo del éxito de los papás, no es del niño. O sea, es el éxito del papá que estuvo insistente desde los 4 años llevándolo a clases de natación, de judo, de karate, de tenis, día tras día tras día, porque el hecho de que el niño se vuelva disciplinado depende del papá, no de él. Las medallas de los Juegos Olímpicos son de los papás porque nacieron cuando la mamá todos los días, a pesar de que estaba cansadísima, llevó a su niño a entrenar, ¿no? El niño solito no agarró el Uber y se fue a entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante que hay que tener en cuenta. Entonces, estabas mencionando ahorita de los beneficios físicos que tienes cuando empiezas a hacer ejercicio de niño. ¿Hay evidencia de que esos beneficios físicos se van a ver también reflejados en la edad adulta, no? Totalmente. De ¿Cómo hecho, en qué cosas se ve mejor en un adulto que empezó a hacer ejercicio desde niño? Nosotros recientemente estamos recientemente tenemos unos 4 años trabajando con un dispositivo que se llama Whoop, que te mide te roba una serie de informaciones de tu cuerpo para ver la calidad del sueño, para ver la variabilidad cardíaca, para ver tu frecuencia cardíaca en reposo, tu respiración, tu consumo máximo de oxígeno, y te va dando una línea de qué tanto estrés estás teniendo, si estás durmiendo bien o mal, estás rindiendo. Pero, por ejemplo, acaban de sacar una versión nueva donde, en base a todos estos cálculos, ellos te desarrollan y te dicen, tú tienes 49 años, pero tu edad biológica con lo que te has cuidado son 5, 6, 7 años menos o 10 años más, ¿sí? Y, por ejemplo, una frecuencia cardíaca en reposo lenta genera una variabilidad cardíaca alta y esto hace un mayor control de cortisol. Es un reflejo de que tu sistema nervioso está más estable, ¿no? Y esto también se traduce en que tienes mayores posibilidades de tener un sueño de calidad y vas a rendir mejor. Entonces, el consumo máximo de oxígeno, el que el corazón crezca a un nivel generado por el deporte sin excesos, va a generar una hipertrofia ventricular izquierda de deportista sana que te va a favorecer todos estos biomarcadores que te van a generar un impacto cuando ya estás a cierta edad, ¿no? Entonces, esos son como los cambios que puedes llegar a tener a base de estar entrenando. Hay que cuidar no excedernos para que no caigamos en estos detalles, pero definitivamente cuando tienes un niño que es muy deportista, es muy continuo, tú agarras aquí y ves y checas la frecuencia cardíaca en reposo y va a estar en 45, 47, una persona de 48, 50 años comparado con otro que nunca hizo ejercicio que va a estar en 65, ¿no? Entonces ya el riesgo de infarto ya cambia, la oxigenación, o sea, son un montón de cosas que a futuro, quitando el que pueda ser deportista de alto rendimiento o no, ese beneficio deportivo a nivel físico se queda marcado, ¿no? Y como tú dices, se hace el hábito y entonces difícilmente alguien que tiene el hábito desde niño de hacer ejercicio lo va a dejar de hacer más adelante, ¿no? Totalmente. Lo va a seguir haciendo. Lo sueltas, pero regresas. Sí. ¿No? O sea, yo recuerdo toda mi vida haber hecho deporte. Tuve como todo mundo mis crisis, engordé, volví a bajar, ahorita volví a subir, volví a bajar, pero al final estás enganchado en el deporte y lo vuelves. Y cuando nunca haces deporte, pues pagas por no hacerlo. Exacto. Entonces ya vimos ventajas físicas, ventajas emocionales de la actividad física. Sin duda, tiene un impacto muy grande. De hecho, hay estudios de investigación que hablan del control de la depresión por medio de la actividad física. Yo le digo a la gente que cuando haces una prueba de esfuerzo encuentras no nada más la salud, o sea, la prueba de esfuerzo cardiológica que hace el cardiólogo es nada más para ver problemas del corazón, ¿no? Pero la prueba de esfuerzo que hacemos los micos del deporte, además de ver el corazón, que no es nuestra especialidad como tal, vemos como lo más básico y si vemos algo referimos al cardiólogo, pero nuestra especialidad es la respuesta fisiológica del ejercicio, es decir, ¿qué le pasa al cuerpo cuando haces ejercicio? Y yo le digo a la gente y le explico de esta manera que cuando haces una prueba, evaluamos como ciertos monitos que están adentro de nuestro cuerpo que suben al cerebro y prenden y apagan switches, dependiendo la intensidad y la duración del ejercicio. Entonces, con una prueba de esfuerzo podemos determinar a qué intensidad
y con qué duración tienes que hacer un ejercicio para generar, por ejemplo, una producción de endorfinas. O a partir de cuándo empiezas a producir adrenalina, noradrenalina. Y entonces todo esto implica mucho en qué tanto voy a motivar a mi hijo con el deporte, qué tan eufórico va a salir del ejercicio. Pero también esto es un arma de dos filos, porque si tienes un chavito con un TDA y no sabes gestionar su ejercicio de manera correcta, puede ser que sea todo lo contrario. Puede ser que lo fatigues demasiado y entonces quede demasiado cansado y quede de genio y pierda el enfoque, pierda todo, ¿no? Pero si le das la dosis correcta de ejercicio, lo vas a potencializar 20 veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que es estado emocional, energía mental, se ve muy afectada o muy favorecida por el deporte, ¿no? Si tienes un hijo común y corriente, el 99% es que no va a pasar nada y que yo les digo al papá que haga todo lo que quiera hacer, pero cuando veas que empiece a bajar la cabecita, en ese momento le paras, ¿no? Y garantízale una buena comida para que recupere. Pero definitivamente el impacto a nivel motivacional es enorme. Sí vemos muchos casos de niños aferrados, regreso nuevamente, a que quieran jugar fútbol y que no son talentosos y que entonces a nivel emocional les empieza a afectar. Y es donde le digo al papá, ponlo a ver las Olimpiadas, cabrón. O sea, hay miles de deportes que ni te imaginas y tu hijo puede ser talentosísimo en nado sincronizado, en ciclismo de enduro, ciclismo mountain bike, esgrima, tiro con arco, flecha. Al final lo que ocupamos es que haga deporte, se enfoque, libere adrenalina, endorfinas y que sea feliz, ¿no? Claro. Esa es la parte importante. Y si hay un montón de estudios ya que han demostrado que la actividad física es igual o más efectivo que los medicamentos antidepresivos. Totalmente. Con ningún efecto secundario indeseable, porque no te va a subir de peso, no que te quite el hambre, no te va a causar sueño. O sea, tiene el mismo efecto positivo que los medicamentos antidepresivos sin los efectos secundarios. Entonces, es un gana-gana por donde lo veas, ¿no? Aquí lo único que necesitamos es un buen partner, ¿no? O sea, cuando tenemos a alguien con depresión, necesitamos a alguien que realmente te jale de la mano, porque una persona, un chavito, un adolescente con depresión no va a hacer ejercicio. Entonces necesita otro amigo o necesita un papá, que a veces es más el papá que el amigo, quien lo tiene que jalar y lo tiene que llevar a hacer un poquito de pesas, lo tiene que llevar a correr un poquito, lo tiene que llevar al parque. No hay cosa más placentera. La gente dice que estoy obsesionada con el ciclismo o con correr en la montaña, pero es que hay estudios que hablan de que tú puedes generar una meditación despierta y una introspección cuando estás haciendo un ejercicio aeróbico al aire libre. No hay como ir a correr en la montaña y ir corriendo a un lado de un río, una cascada, o andar en bicicleta. La sensación de andar en bicicleta es impresionante, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de actividades son de las que cuando tienes un chavito que lo estás viendo que ya no está teniendo un comportamiento normal, por ahí es por donde tienes que empezar. Porque si lo mandas al fútbol, al básquetbol, lo vas a hundir más. Claro. Y mencionaste varias veces la palabra poquito. Puedes empezar con eso. O sea, siempre digo, no tienes que correr maratones ni correr 1 hora. Exacto. Ahorita me vas a dar un consejo de cuánto tiempo y todo para empezar, pero yo le digo con que salgan media hora al día, diario, a hacer algo, media hora se te va rapidísimo y eso va a ser un cambio radical en su estado emocional, definitivamente, ¿no? Totalmente. Hay una red flag que les digo yo mucho a los papás y es normal que un adolescente quiera estar un día entero en la cama. No. Pues a lo mejor una vez al mes sí, ¿no? Pero si ya tiene 2 o 3 días y quiere estar todo el día en la cama, no es sano. Algo está mal. De acuerdo. Entonces lo tienes que sacar de la cama. De acuerdo. Y tienes que intentar que haga algo que le agrade. Y si no le agrada nada, pues es la típica pregunta, ¿no? Que le dices al hijo, oye, cómete el guacamole. No me gusta el aguacate. ¿Ya lo probaste? No, nunca lo he probado. Pruébalo. Pues como ¿no? sabes. Entonces, ese es el reto del papá, es decir, vamos a hacer pesas, vamos a correr, vamos a caminar. Ahí en el tema de las pesas es súper interesante porque hay muy poca gente que sabe prescribir el trabajo de la fuerza y el papá tiene muy tachado el que el niño no puede hacer pesas porque no crece y es totalmente falso. Es muy bueno hacer el trabajo de fuerza. El problema es que hay que hacerlo bien hecho.
Y creo que al principio que me platicabas de los tipos de deportes, se me olvidó decirlo, el trabajo de fuerza juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo y lo más importante, en la prevención de las lesiones. Claro. Entonces, y no hay nada padre como ir trabajando papá-hijo, un día, 2 días a la semana, al trabajo de fuerza, ir esta relación padre-hijo, madre-hijo, haciendo deporte y sin duda un gran compromiso, pues predicar con el ejemplo. Que eso está bien cañón. Sí. Pero los niños ven lo que el papá hace y si el niño ve que el papá llega y se tira en el sillón y no se mueve, el niño cree que eso es lo normal, ¿no? Sí, te mencionaste muchísimas cosas a las que quiero regresar. Una, el mito, y lo tengo apuntado como pregunta que te iba a hacer en algún momento, pero ya lo mencionaste. El mito de que hacer ejercicio de fuerza hace que los niños no crezcan. Claro. Falso, ¿verdad? Totalmente falso. Hay que tomar ciertas características. Primero, pues se tiene que tomar con un profesional de la salud que sepa prescribir el trabajo de fuerza en menores de edad, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico porque a veces hay niños que tienen hiperlaxitud y podemos lesionarlos. Y también las cargas que están levantando no son adecuadas y ahí es cuando el cartílago de crecimiento se puede cerrar. Pero créeme que es más peligroso que un niño entrene 18 horas semanales natación o otro deporte a que haga 4 días a la semana 45 minutos de pesas. Hay ciertos aparatos de pesas que tienen que hacer. Hay ciertos trabajos con ligas. Se recomienda mucho el trabajo con peso libre. Trabajo de fuerza no significa cargar pesas como tal. Es también trabajar con su propio peso. Trabajar con un TRX, con una pelota medicinal. Lo que hace mucho leí y volví a leer hace poco porque estoy escribiendo un libro que luego te voy a hacer llegar para que lo veas. Gracias. Yo creo que te va a gustar. Va más enfocado a los de nuestra edad. Pero cuando volví a leer un libro que me inspiró que se llama Los 10 mandamientos del cavernícola. Y se los recomiendo mucho. Habla de por qué aparentemente no había ciertas enfermedades en aquellas épocas, ¿no? Y mucho era el trabajo de fuerza, la manera en que se divertían y la manera en que entrenaban los cavernícolas en aquel entonces, ¿no? Que era hacer mucho ejercicio de baja intensidad y larga duración, periodos de esfuerzo muy explosivos y fuertes, pero de muy corta duración, y cargar pesado, ¿no? Sí. Entonces, esa es la situación, por ahí va la línea. El niño no le va a hacer daño siempre y cuando esté bien vigilado. Bien orientado. Sí. Los niños que entrenan gimnasia olímpica le meten a la fuerza durísimo. Claro. Otra cosa que siempre me preguntan es, bueno, ¿y qué deporte me recomiendas para mi hijo? Yo siempre, no sé si tú estás de acuerdo, pero les digo que lo mejor es algo que a él le guste y que tú lo puedas llevar. Porque de nada sirve que diga, ay, el esquí es muy bueno. Pues aquí en León, ¿dónde lo vas a llevar a esquiar, no? Totalmente. La natación, estoy de acuerdo contigo. La natación es excelente, pero implica mucha logística. Y si yo les doy la única opción, la natación, por la logística de tiempo, distancia, consigue alberca, el costo, etcétera. Entonces van a decir, no, pues no, natación no puedo. Entonces deciden no hacer nada porque la natación era complicado. Digo, lo que a él le guste y tú lo puedas llevar. Eso es lo mejor. Totalmente, esa es la primera línea. La segunda línea, si tiene menos de 10 años, que sean 2 deportes. Un aeróbico y uno de psicomotricidad. ¿Sí? O sea, vete a andar al parque metropolitano con él en bici 2 días a la semana o sal a caminar a la montaña. Ahorita está muy de moda el hike. Sí. Sal a caminar a la montaña con él 2 días a la semana y luego otros 2 días llévalo a tenis, llévalo a golf, llévalo a fútbol, básquetbol, o sea, ejercicios que hablen de psicomotricidad, de compañerismo, trabajo en equipo. Le van dando mucha formación que no tiene nada que ver con el tema de salud, pero sí con los comportamientos a futuro, ¿no? Claro. Entonces, mientras el niño no se especialice, siempre tiene que tener 2 deportes. Los que más se te faciliten como papá llevarlo, como tú dices, porque la clave del éxito es que sea constante. De acuerdo. Entonces ya vimos ventajas físicas, ventajas emocionales y ahorita estabas empezando a mencionar la siguiente. Ventajas sociales. ¿Cuáles son las ventajas sociales de que tu hijo haga actividad física? Pues es que se vuelve líder. Así de fácil. Te cuento, mi hijo toda la vida ha sido deportista nato. Tengo 2 hijos. Hija
mi bebé de 19 años y mi hijo de 15. Pero, por ejemplo, mi chavito, ambos, pero sobre todo mi hijo, ha tenido mucho talento en todos los deportes. Pero, por ejemplo, un deporte que nunca se le dio al inicio fue el fútbol. Y él fue al inicio hasta cierto punto un poco relegado. Después se metió al ciclismo y empezó a hacer ciclismo y empezó en muy poco tiempo, estaba en el top 10 a nivel nacional y te brincaba rampas de 2 metros y tenía unas habilidades espectaculares. Cuando mezcló el cardio con la psicomotricidad del ciclismo en montaña, cuando regresó al fútbol, fue diferente, ¿no? Y hoy en día acaba de pasar a prepa y juega decentemente bien. Ya lo consideran siempre en la línea de arranque, ya no es el relegado, pero hubo un cambio, ¿no? Entonces, a eso me refiero de que la psicomotricidad tiene mucho que ver en ciertos deportes y cuando los relegan, pues genera un impacto social muy fuerte. Pero también el bullying, ¿no? La broma de que no, eres bien malo para el fútbol, eso te puede afectar, pero en mi caso yo lo viví, ¿no? De que eres bien malo para tal, sí, pero le dije, mijo, mañana vas con tu bici y vas y brincas esa barda de 1.5 metros y le dices a tus amigos que la brinquen. Y entonces ya se ganó el respeto de los compañeros, ¿no? Claro. No se trata de marcar territorio, pero se trata de empoderar a tu hijo. Claro. Creo que ese es un empoderamiento sano, ¿no? No es empoderamiento malo, pero es empoderamiento sano de que se sienta él orgulloso de quién es y lo que hace. Y entonces yo creo que el deporte te lo da. El deporte, ¿a quién no nos empodera? ¿Cuántas veces no ha ganado un deportista olímpico una medalla y todos nos sentimos orgullosos y ni siquiera lo conocemos? Y nos sentimos súper orgullosos porque ganó, ¿no? México, ¿no? Yo siempre he dicho que se le tiene que invertir mucho más al deporte, incluso por un tema de psicología grupal nacional, el hecho de que alguien releve, gana la selección mexicana y todo el mundo está feliz. Pierde la selección mexicana y todo el mundo está de genio, ¿no? Entonces, el deporte impacta mucho en este aspecto social, ¿no? Entonces, te hace generar amistades, te hace generar grandes amigos, pero también pues puedes tener grandes enemigos. Y entonces tú como papá, cuando el niño es pequeño, cuando ya está grande, pues se las tiene que jugar solo, ¿no? Pero cuando está chiquito, pues sí, no ser sobreprotector, pero tener esas identificaciones de decir, ¿sabes qué? Este deporte, este club no está siendo sano para él, pero no por eso se va a acabar el deporte. Hay que buscar otra área, ¿no? Y en lo social, si tú haces deporte, vas a empezar juntándote con gente que hace deporte y pues, se potencializa, ¿no? Yo siempre digo, eso también creo que es la mejor manera de mantenerlos alejados de cualquier vicio. Pues mira, como esa leyenda que dice, júntate con 5 borrachos y va a haber 6 borrachos en breve. Exactamente. Júntate con 5 deportistas y el 6º deportista vas a ser tú. Exacto. Entonces, sin duda, la influencia, cuando estás hablando en el mismo deporte, gusta, ¿no? Por ejemplo, mi hijo hoy en día tiene 1 año y medio aprox que se metió muy de lleno al golf. Trae la obsesión de que quiere buscar una beca en Estados Unidos con el golf, pero pues tiene 15 años y está metido ya en un punto donde quiere trabajar su psicología, cuida mucho su alimentación, quiere hacer trabajo de fuerza, va a entrenar con su equipo de golf, está viendo que tiene que aprender más inglés. O sea, está empezando a abrirse un camino que le digo yo a mi esposa, a lo mejor no lo logra, pero le está dando una formación espectacular, claro, ¿no? Y la otra, lo está ayudando mucho a relacionarse. Lo social, ¿no? Está relacionándose a nivel social, Claro. Está teniendo una apertura, está conociendo gente nueva y esas partes del deporte que, ojo, yo era antigolfista 100%. Yo decía que el golf no era deporte y ahora ya desde que lo veo desde otro ángulo digo, no, sí, y ya fui a tirar unas bolas y quedé todo dolorido y dije, no, sí entrenas. Pero sí es un impacto social muy grande. Y haces buenos amigos en todos los sentidos, ¿no? Sí. Amigos que te van a llevar por un mejor camino, que Totalmente. haces una mejor relación más estrecha. Ok, entonces ya vimos beneficios físicos, emocionales, sociales, cognitivos.
sin duda, pues creo que va todo por ahí. Te cuento de la pandemia para acá, en lo personal, viví una crisis y empecé a practicar el trail running después de muchos años. Yo conocí este deporte que es correr en la montaña cuando estaba haciendo la especialidad en España y me quedé traumado de lo que era correr en una montaña de verdad, ¿no? Después regresé a México y lo dejé. Y después de la pandemia lo empecé a practicar nuevamente. Y empecé a darme cuenta de algunos factores muy interesantes. Después tuve la oportunidad de empezar a entrenar a una niña que el año pasado quedó top 5 del mundo en una especialidad de correr en la montaña que se llama Skyrunner. Ella es Karina Carsolio, que es hija de los alpinistas Carlos Carsolio y su esposa Elsa. Me enseñó muchas cosas acerca del trail running y una de las cosas que me enseñó es que esas carreras la mayoría de las veces se ganan bajando. Ajá. Y para poder bajar rápido en la montaña entre las piedras tienes que tener una capacidad cognitiva muy grande. Hoy en día tenemos una escuela de corredores de trail running muy amplias y muchos se sacan de onda porque tenemos gente ya mayor que no es capaz de caminar con los ojos cerrados. No es capaz de caminar con un ojo tapado y el otro abierto. No es capaz de hacer un ejercicio de ir bajando en un sendero nada técnico y viendo tu dedo y luego girar y regresarlo, seguirlo, pero seguir bajando sin tropezarte. Y todo este tipo de cosas tiene que ver con la parte cognitiva que no fueron desarrolladas desde pequeños, ¿no? Luego te das cuenta qué niño fue estimulado y cuando llegan a la edad de los 24, 25, 30 años, pues les ves esas habilidades de una manera impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es interesante. Van a decir que soy muy promotor del ciclismo de montaña, del trail running, de deportes extremos, pero creo que el vivir el esfuerzo y vivir la capacidad de tomar decisiones en express es una de las maneras que te ayudan mucho a mejorar tu capacidad cognitiva. Claro, claro. Y entonces cuando tú subes una montaña caminando, pero cuando te tiras montaña abajo entre las piedras, tienes que tener la capacidad de tomar 3 o 4 líneas diferentes. ¿Cuál es la más rápida? ¿Cuál es la más segura? Y eso te va generando mucho tu capacidad cognitiva, ¿no? Claro. A mí me encanta llevar a mis hijos en esto. En la bici también es algo similar. El tenis también es un deporte que te ayuda mucho a desarrollar la capacidad cognitiva. Hay un montón de deportes, pero creo que volvemos a lo mismo. Ese es como un ahorro. Una inversión que estás haciendo para que cuando tu hijo llegue a cierta edad le va a dar ciertas herramientas muy interesantes. Siempre les explico a mis alumnos de medicina que si quieren aprender algo bien, primero lo estudien y luego vayan a hacer actividad física. Lo que quieran, algo de moderado, ¿no? A la hora que haces la actividad física después de estudiar es cuando se hacen las conexiones y ese aprendizaje se va a quedar de manera más permanente a largo plazo. Totalmente. Y lo contrario también. Puedes primero hacer la actividad física y luego ponerte a estudiar y también vas a aprender mejor, ¿no? Entonces vas a tener un estudio mucho más eficiente si lo acompañas ya sea antes o después de hacer actividad física. Y eso está demostrado, ¿no? Yo lo comparto. Parte de mi actualización continua la hago mucho escuchando podcasts o audiolibros. Y lo hago mientras estoy haciendo ese ejercicio. Y es impresionante cómo se te queda. Bueno, yo tengo TDA. Se me empeoró con un episodio de COVID terriblemente. Y descubrí después de un tiempo que haciendo el ejercicio y escuchándolo era para mí más fácil porque ya no tenía yo la capacidad de concentración para ponerme a leer. Entonces, esto que estás diciendo de mezclar el deporte con el estudio es fundamental. Yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, me iba a un parque y me ponía a hacer barras paralelas o me ponía a hacer fondos y luego leía 10 hojas, 15 hojas y luego otra vez me ponía a hacer. Claro. Y la pauta era cada 5 hojas una serie y te conectabas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con las intensidades del ejercicio y el esfuerzo. A diferencia de esas intensidades, genera cierto tipo de liberación de hormonas
Y entonces cuando llegas a un punto donde liberas ciertas endorfinas, ciertas dopaminas, te van a ayudar a tener un mayor enfoque y concentración y pues se va a quedar en el cerebro, ¿no? Así es. Ahora, sabemos que toda la logística en las familias actuales en México está muy complicado porque salen de la escuela tarde, tienen tareas, tienen clases extras. Aparte, se tienen que dormir temprano, tienen que hacer actividad física. Entonces, la logística de repente sí no es fácil, ¿no? Sí tienes que invertirle cerebro para poder organizarte y poder hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería la cantidad mínima de actividad física con la que podríamos empezar a ver todos estos beneficios? ¿Qué les recomendarías tú que tú dijeras? O sea, mínimo hagan esto tantos días a la semana. En tiempo me refiero. Mira, en tiempo sí es necesario que sea sobre los 45 minutos a 1 hora, pero con que sean 3 días a la semana es más que suficiente. O sea, es preferible entrenar 3 o 4 días de los 7, 1 hora, que entrenar diario 20 minutos. ¿Sí? Y todo se puede buscar, se adapta al nivel socioeconómico, se adapta al estilo de vida y es como tienes que encontrar la fórmula perfecta, ¿no? Pero tranquilamente puedes llegar en la noche con tu hijo y te pones a hacer calistecnia, te pones a hacer sentadillas, dominadas, desplantes, unos cuantos saltos en cuerda, algunas lagartijas, descansas, vuelves a hacerlo, se te van 45 minutos y es más que suficiente. De acuerdo. ¿No? Y por ejemplo, el sábado o domingo involucra una actividad al aire libre, se vuelve fundamental, se vuelve clave y eso te da un gran impacto. 20, 30 minutos no llega a tener un impacto real. Te empieza a generar una disciplina, eso sí, pero no te llega a dar un impacto real a nivel físico. Entonces, si te está costando mucho con tu hijo, pues a lo mejor puedes empezar con 15, 20 minutos diarios, pero el objetivo es darle el premio, decirle, ¿sabes qué? El día de mañana van a ser 3 días nada más, pero va a ser 1 hora, Ajá. ¿no? Para llevar esa progresión de carga. Yo me acuerdo que hubo un tiempo, una campaña importante a nivel gobierno donde fomentaban que por lo menos 30 minutos diario. Pero entonces tú recomiendas que sea mejor 3 días a la semana, 1 hora. Sí, depende de cuál es el enfoque, ¿no? Pero si lo que quieres es, por ejemplo, concentrar a un niño para que haga la tarea hasta con 15 minutos. O sea, lo pones a hacer 3 series de 15 saltos, 3 series de 10 burpees y luego lo sientas otra vez a que se ponga a leer y se va a enfocar, ¿no? Pero no estás teniendo un beneficio fisiológico. Cardiovascular, de fuerza. Estás teniendo a lo mejor un beneficio cognitivo, emocional, cerebral. El hábito y la rutina. O sea, podrías empezar por ahí. Entonces depende de qué estés buscando, ¿no? Hace tiempo estábamos montando un proyecto con el gobierno de un estado que no pudimos concretar, que era para niños con obesidad. Y era hacer gimnasios escolares donde realmente se le practicara como una mini prueba de esfuerzo y se realizara un ejercicio bien estructurado, porque esa es la parte más importante. Cuando tú sabes a qué intensidad tienes que trotar, correr o caminar, optimizas mucho el tiempo, ¿no? Entonces, tú puedes echar 1 hora caminando y no obtienes el beneficio a que si haces 20 minutos a cierta frecuencia cardíaca. Entonces, la base del éxito aquí está en ser muy específico en qué intensidad y qué duración del ejercicio. Si lo estás haciendo muy lírico, lo que va a pasar es que estás haciendo un hábito, pero es probable que sí estés echando a perder mucho tiempo. Y si lo que prima para ti es el tiempo de calidad contigo para hacer ejercicio, pues tienes que ser más objetivo, ¿no? Y decir, voy a hacer 30, 40 minutos de calidad, a que si salgo a hacer media hora en bici, a un paso muy ligero, que no le va a servir de nada. Que a lo mejor va a ser un buen convivio padre-hijo, va a ser un buen tema cognitivo, emocional, pero hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Oye, a ver, tenemos el problema del uso excesivo de las pantallas, ¿no? Que para los niños es mucho más divertido y tienen sus dosis de dopaminas, nomás prendiendo pantallas y jugando videojuegos. ¿Qué consejo les podrías dar a los papás para poder motivar a esos niños a que en lugar de estar pegados a las pantallas o en lugar de estar haciendo algo sedentario, empezaran a hacer actividad física?
Pues es que el problema somos nosotros. Claro, por supuesto. Nosotros somos los primeros que estamos en las redes sociales, estamos en las tele viendo la serie de Chespirito y perdiendo el tiempo pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que el ejemplo es clave, ¿no? Entonces, no puedes... a lo mejor tienes que negociar al principio con el hijo, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y luego tienes media hora de pantalla, ¿no? Gracias a Dios, muchos dispositivos ya puedes medir el tiempo de pantalla y puedes controlarlo. Pues a veces no hay de otra más que llegar a ese nivel, ¿no? Donde tienes que hacer una gestión de hacer esto, ¿no? Un buen regalo, muchos papás me van a odiar, pero un buen regalo es tener un perro. Ah, claro. Y crear una responsabilidad de sacar al perro a correr y sacar al perro a jugar todos los días. Por supuesto. Esa es una muy buena forma de motivarlos. Un niño con problema de obesidad, un niño con problema de autoestima, yo creo que el mejor regalo que le pueden dar es un perrito chiquito y que le crees la responsabilidad de sacarlo a pasear, a sacarlo a caminar, enseñarle a lanzar la pelota, generar un vínculo con él. No tienes idea de cómo cambia el niño de una manera descomunal, ¿no? Ese puede ser un gran regalo que muchos papás no van a querer, pero créanme que es una manera interesante de cómo empezar a hacer ejercicio y a motivarlo, ¿no? De acuerdo. Entonces, motivar con el ejemplo, ¿no? No voy a poder motivar a mi hijo que se mueva, que haga una actividad física si nunca me ha visto a mí hacer nada, ¿no? Exactamente. Entrenar con él es parte importante, hacerte de retos. Creo que una parte importante en el deporte tiene que tener un objetivo. Yo lo veo mucho con los adultos y con los chavos y a los adolescentes. Cuando llegan a Aquiles y no traen un objetivo claro, empiezan a entrenar y es muy fácil que pierdan la motivación. Entonces tienes que tener un objetivo claro, tienes que buscarlo. Y en un niño se vuelve más difícil encontrar un objetivo, ¿no? Porque no puede ser el objetivo a los 8 años de querer ganar la Copa de Fútbol de León, ¿no? Entonces tienes que buscar otro objetivo adicional donde tienes que echar a andar la imaginación, ¿no? Como por ejemplo, a ver, te voy a medir cuánto despejas la pelota, cuántos metros lo despejas, ¿no? Ajá. Y en 6 meses quiero que la despejes más lejos y vamos a negociar un permiso, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión me acuerdo con mi hijo que íbamos a ir a la playa y le dije, tienes 4 meses, si el día que estemos en la playa me muestras que tienes cuadritos, tienes un premio, ¿no? Y no me peló y 2 meses antes estaba haciendo planchas, abdominales, empezó a comer un poquito mejor, se empezó a motivar. Digo, son dulcecitos que tienes que dar. Ajá. A veces no es bueno tampoco querer siempre estar negociando, ganar, pero es que hay veces que es necesario. Claro, ¿no? Claro. Ojalá que nos escuchara alguna autoridad educativa, alguien que pueda tener la autoridad para hacer algún cambio en nuestras escuelas. Si pudieras tú hacer una escuela lo mejor posible en cuanto al tema de actividad física, ¿cuáles serían tus recomendaciones para la Secretaría de Educación? Es decir, a ver, en las escuelas deberían de por lo menos hacer esto. Mira, yo creo que primero en la licenciatura de Educación Física cambiaría las clases, porque creo que tendrían que salir preparados los maestros de educación física con otras herramientas. Desde ahí empezaría. Lo segundo, yo creo que haría una batería de análisis de rendimiento deportivo. Creo que cada niño, con sus características, con su complexión física, con su forma de ser, con su tamaño, su estatura, puede ser bueno en muchas cosas. O sea, si tú tienes un niño un poquito gordito y alto y no es muy ágil, pero le gusta el básquetbol y lo pones como pivot, te va a funcionar de maravilla, ¿no? Pero si nunca se lo dices a él, nunca vas a ver. O a lo mejor lo metes al judo y va a ser un crack, pero a lo mejor el niño ni siquiera sabe que existe el judo, ¿no? Entonces yo invertiría en hacer una batería de análisis, de evaluar a todos los niños de las escuelas y decirles, ¿sabes qué? A ti te recomiendo estos 3 deportes, a ti estos 3 deportes, estos tres. Y entonces le daría la opción a que el papá y el niño pudieran, entre esos 3 o 4 deportes que yo le alineo,
pudieran experimentar y no que todos se fueran a un solo deporte donde a lo mejor no van a tener éxito y no lo van a lograr, ¿no? Y lo segundo, modificaría mucho las clases de educación física más enfocadas al trabajo en equipo, pero sí mucho a la parte competitiva. Porque creo que es cuando más se unen en primaria, secundaria, prepa, cuando trabajan en equipo a luchar por ganar las interescolares, los interuniversitarios, esto se motiva mucho, ¿no? Ahí en la escuela donde está mi hijo, cada año hay un torneo a nivel nacional de todas las escuelas y van todos los alumnos de todas las partes de la República Mexicana a una ciudad donde se hace como una olimpiada, ¿no? Uh-huh. Y es padrísimo porque los niños, si no tienen un deporte, les motiva a meterse a una selección, porque lo que quieren es el pretexto de viajar, competir, conocer chavitos de otras ciudades, de otros estados. Eso se me hace padrísimo, ¿no? Entonces, creo que el fomentar el deporte competitivo a nivel primaria es importante, pero antes de eso, sí tendrías que hacer un screening, una evaluación y decir, ¿sabes qué? A ti te puede ir bien en tiro en arco, a ti en judo, a ti en básquetbol, a ti en fútbol, a ti en tenis, y tratar de ampliar más la batería de deportes escolares, ¿no? Creo que esa sería la base del éxito. De acuerdo. Para ir cerrando, si pudieras darles un solo consejo a los papás referente a actividad física con los niños, ¿cuál sería? Uf, qué difícil. Un solo consejo. Que lo hagan. Yo creo que si el niño ya lo hace, dedícale tu tiempo como papá a que tu hijo tenga continuidad del deporte. Y si tu hijo no hace ejercicio, inviértele 1 hora de tu vida 3 veces a la semana a hacer ejercicio con tu hijo. Creo que la conexión padre-hijo haciendo ejercicio es muy cañona. Sí. Es invaluable. Sí, y el día de mañana se van a ir y te vas a quedar solo. Sí. Y el día de mañana van a salir solitos a hacer ejercicio y luego van a tener pareja y se te van a ir. Y entonces, cada vez que yo logro que mis hijos hagan deporte conmigo, le doy el triple de valor. Para mí es un éxito rotundo, ¿no? Entonces, si tu hijo ya hace deporte, apóyalo. No te arrepientas. Es preferible gastar en eso a que después tengas que gastar en un centro de readaptación. Claro. O que lo tengas que sacar de la cárcel porque se metió a las drogas y al alcohol. Entonces, no hay un peso que sea malgastado en el deporte. La mejor inversión. Es la mejor inversión. Porque si no inviertes en esto, después vas a invertir, como dices tú, en psicólogos, medicamentos. Sí. Todo eso, ¿no? Entonces, si ya hace deporte, apóyalo al 100 dentro de tus posibilidades. Si no hace deporte, hazlo con él. Muy bien. Doctor Pichu, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde puede encontrarte la gente? Si quieres saber más de ti, si quieren asesoría, ¿en dónde te pueden buscar? Bueno, tenemos la clínica Aquiles MD, que está aquí en Boulevard Campestre 108. En redes sociales, la clínica está como @AquilesMD. Y personalmente en Instagram estoy muy activo como @drpichu, Dr. Pichu. Ahí seguido subimos historias con recomendaciones tanto para niños, adultos, chavorrucos, viejitos, pacientes con diabetes, hipertensión, todo tipo de situaciones, cómo el ejercicio puede ayudar y nos pueden estar ahí siguiendo para que vayan conociendo un poco más de lo que hace la medicina y el deporte, que no es solamente curar lesiones, va mucho más allá de este tema. Así es. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por todo lo que estás haciendo. Sé que de manera directa e indirecta estás ayudando a que sea una mejor ciudad, un mejor país y todo, con todos los niños que van contigo a hacer actividad física. Te agradezco mucho, Pepe, y gracias por el espacio de expresión. Gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes por su interés en ayudar a los niños a que alcancen su máximo potencial físico, mental y emocional. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Suscríbanse al canal de YouTube y recuerden, ayúdalos a brillar.
Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.